Mi nombre es Soledad Bernal, del Departamento de Ingeniería Eléctrica. En este vídeo os voy a hablar de la medida de potencia en circuitos eléctricos. Tras visualizar este vídeo, serás capaz de medir potencia activa en circuitos eléctricos utilizando un batímetro. Deducirás las magnitudes medidas en el batímetro observando su modo de conexión y comprobarás si mide potencia activa y de qué elementos del circuito mide esa potencia. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué mide un batímetro? Si observamos la pantalla del batímetro, veremos que dispone de lecturas de voltios, amperios, vatios, voltamperios reactivos, voltamperios, incluso factor de potencia. ¿Es capaz de medir todo eso? Observemos ahora sus terminales de conexión. Los dos primeros corresponden a un amperímetro. Deberán conectarse en serie con la carga cuya potencia queremos medir. Los dos restantes corresponden a un voltímetro. Lo deberemos conectar en paralelo con esa misma carga. Si lo vemos sobre el diagrama eléctrico, colocamos el símbolo del batímetro con sus cuatro terminales. Los dos horizontales corresponden al amperímetro que se conecta en serie. Los dos verticales corresponden al voltímetro. ¿Qué muestra el batímetro en pantalla? Si mide valores eficaces de tensión y corriente y el ángulo que forman tensión y corriente, calcula el coseno, mostrará el producto de valores eficaces y el coseno del ángulo que forman. Si estas medidas corresponden con la tensión y corriente en una carga, entonces sí está midiendo potencia activa. Si midiendo tensión y corriente y el ángulo que forman nos está mostrando la potencia activa, puedes pensar qué otras magnitudes podría estar calculando. Observa estas ecuaciones e intenta reconocer las fórmulas con las potencias características de los circuitos alimentados en corriente alterna. Para este vídeo, para obtener más tiempo. Efectivamente, si en lugar del coseno calcula el seno, puede medir potencia reactiva. Si no utiliza ese valor, podría estar midiendo directamente con el producto de tensión y corriente potencia aparente. Veamos sobre el simulador cómo conectar batímetros. Queremos medir la potencia de la carga. Conectamos las bornas amperimétricas en serie. Conectamos las bornas voltimétricas en paralelo. Comprende todo lo que hay a la derecha, por lo tanto estaremos midiendo potencia activa en R1 y en R2. Si deseásemos colocar un batímetro que midiese solo la potencia en R1, tendría que ser midiendo la corriente que circula por R1. Por lo tanto, tendríamos que conectarlo como estás viendo en la imagen. Efectivamente, este otro batímetro mide la potencia activa solo en la resistencia R1. Para dejar claro que una correcta conexión permite a los batímetros medir potencia activa, analizaremos la configuración típica del doble batímetro. Se conecta como muestra la figura. Si analizamos lo que mide cada uno de los batímetros, el primer batímetro mide la tensión AC y la corriente A, calculando el coseno del ángulo que forman. El batímetro 2 mide la tensión BC y la corriente en B, calcula el coseno del ángulo que forman. Para saber qué miden los batímetros usaremos un diagrama fasorial donde representamos las tensiones de fase, las tensiones de línea y indicaremos que el batímetro 1 mide la tensión de la línea entre A y C, la corriente y su Pa y el coseno que forman ambas magnitudes. Por lo tanto, necesitamos representar la corriente IA. Esa corriente la colocaremos con un desfase Φ respecto a la tensión de fase, porque es justamente el desfase de la carga. A continuación representamos U sub AC en oposición a U sub CA y medimos el ángulo que forman la corriente I sub A y la tensión U sub AC. Este ángulo corresponde a 30 grados menos el ángulo Φ.
Si en lugar de representar la lectura del batímetro 1 indicamos la lectura del batímetro 2, la tensión VC ya está representada en la figura. Nos quedaría representar la corriente I sub B y calcular el coseno del ángulo que forman. I sub B está desfasada un ángulo φ respecto a la tensión de fase U sub Bn. Y le tenemos que sumar los 30 grados que forman la tensión de fase con la tensión de línea VC. Por lo tanto, en este caso, el desfase entre ambas magnitudes VC e I sub B es de 30 más φ. Solo nos queda operar con el resultado. Convertimos el coseno de la suma de ángulos en suma de cosenos en ambas lecturas. Si las sumamos, obtenemos la expresión equivalente a potencia activa en circuitos eléctricos trifásicos. Si en lugar de sumar lecturas las restamos, la expresión nos quedará proporcional a la potencia reactiva. Para concluir, medir potencia activa puede ser realizado mediante batímetros, pero ten en cuenta que el batímetro mide tensión y corriente y el ángulo que forman. Es importante conectarlo correctamente para estar midiendo potencia activa. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención.